Yo te diría que el primero es el proceso de urbanización de esos países, porque no es comparable a los procesos de urbanización en Europa ni en Estados Unidos, aunque con quien más diferencia hay sería con Europa. Cuando hablamos de un proceso de aumento de la urbanización y de ciudades cada vez mayores en Europa, hablamos de un proceso en el que en cada momento en que la población se agrega a las ciudades, aunque sea muy rápido, prácticamente todos los servicios están disponibles. O sea, el proceso urbanizador en Europa está muy racionalizado y además esa población que se agrega a las nuevas zonas urbanizadas tiene un grado de homogeneidad grande. A pesar de las oleadas migratorias, como hay regulación, las oleadas migratorias internas son muy homogéneas y las externas, bueno, son las que presentan zonas de más conflicto, pero están reguladas en la cantidad, dentro de un orden están reguladas. Cuando tú hablas de las grandes ciudades y las grandes aglomeraciones latinoamericanas, esos procesos de acumulación de población desde luego no se producen en zonas que ya están prácticamente preparadas para los servicios. De hecho, se producen en zonas donde apenas hay servicios directamente, donde luego resulta enormemente difícil implementarlos aunque tuviéramos el dinero adecuado y donde además la población es muy poco homogénea, siendo nacionales del propio país, pero no podemos comparar cuando en una ciudad, por poner el ejemplo más paradigmático que sería el DF mexicano, ¿no? Una ciudad de 24 millones de habitantes, ya el número ya te deja completamente patidifuso, pero además hay muchas ciudades dentro de esa ciudad. Hay una ciudad central enormemente eficiente y productiva, con un nivel de preparación de sus habitantes alto, comparable con cualquier ciudad del primer mundo, pero si vamos alejándonos por coronas o por zonas, va cambiando y de golpe te encuentras en una ciudad que no reconoces en absoluto con respecto a otra. La población es completamente distinta, la capacidad, la capacitación que tiene esa población no tiene nada que ver, bueno, desde luego los servicios que tiene o que no tiene, que es lo que caracteriza a grandes zonas de esa ciudad, son completamente diferentes, y así ocurre en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades latinoamericanas, o en casi todas. Bogotá tiene un cogollo central extraordinario, pero a medida que te vas alejando, eso va desapareciendo el concepto de urbanización. Por lo tanto, es concepto de aglomeración. Cuando se habla de urbanización, nos enseñaba a Sisa de la OCDE las ciudades y cómo, en general, cuando aumentan su tamaño, en Europa o en Estados Unidos aumenta su productividad. Claro, es que eso, y en cambio cuando llegamos a Latinoamérica, eso ya no ocurre. Claro, es que no estamos hablando de procesos de urbanización, sino de aglomeración de personas en zonas que en realidad no están urbanizadas. Claro que se aglomeran, se hacen zonas de chabolismo intenso, como diríamos en España, de una calidad muy baja. Incluso el chabolismo que había aquí eran construcciones mucho más sólidas de las que se suelen dar en esos lugares, donde la acumulación es muy rápida. Son personas culturalmente muy alejadas del concepto de ciudad y de urbanita. Llegan allí por aluvión, por necesidades estrictamente económicas y seguramente porque en sus lugares de origen no se han dado las condiciones mínimas de satisfacción de agua y saneamiento. Es que no le quiero llamar urbanización porque no sería correcto, porque cuando queremos aplicar modelos urbanos en esas zonas indígenas o muy rurales, fracasamos porque es imposible económicamente. Hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud estaba en desacuerdo en que se hiciera de forma distinta el acceso al agua y al saneamiento en los ambientes rurales indígenas que en las ciudades. Y decían que no era bueno y tal. Ahora eso ha cambiado. Nos damos cuenta de que la única forma de que no ocurra el desastre urbano es dotar de unidades autónomas, esas zonas rurales e indígenas, que sí que es viable económicamente y técnicamente, y entonces les cambia el nivel de salud, les cambia el nivel económico automáticamente y además lo pueden asumir culturalmente. Con lo cual eso se establece como una especie de eslabón intermedio que fija la población durante más tiempo en su lugar de origen y evita esas aglomeraciones que luego son insolubles, ¿eh? Luego tienes de golpe 5 millones de personas en una zona sin servicios. ¿Cómo introduces los servicios, aunque tengas el dinero? ¿Cómo lo haces?
Si está todo lleno de gente pegados unos con otros. Es enormemente difícil. Ese es el mayor reto. Realmente, técnicamente, más allá del económico, que cuesta mucho dinero, técnicamente el reto de implementar servicios en esas grandes aglomeraciones es realmente muy difícil.